Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog. Los debates en el Congreso están hechos exactamente para que no se les preste atención a los expositores que están tratando un tema. Prácticamente el expositor o quien pide una moción de orden no tienen nada que hacer porque nadie les presta atención. Están en la plazoleta, que es impresionante. Corren el auditorio, toman tinto, pero cuando los llaman a una votación de un tema que no escucharon por estar pagando por el Senado, entonces van y dan clic, positivo o negativo, según les convenga a ellos. Quiero hacer una reflexión antes de entrar a articular las partes del Plan de Desarrollo Nacional. El Plan de Desarrollo Nacional 2015-2018 está articulado exactamente como el andamiaje de seguridad jurídica que tanto exigen los grandes grupos inversores en Colombia, de la minería, explotación del agro y lo energético, y conjuntamente también con lo educativo. El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, que le garantiza a los capitalistas extranjeros y nacionales expropiar a cualquier campesino que haya tenido baldíos como su propiedad, lo quiera el personaje inversionista y con aval del gobierno. Desafortunadamente es así. Es inconcebible que dentro del proyecto se tenga que desplazar automáticamente a quienes están posando sobre un lote minero, petrolero, o simplemente porque a un inversionista de los grandes agricultores multinacionales se les dio porque esa tierra es perfecta y es mejor, y hay una expropiación por el gobierno. El gobierno lo hace perfectamente y lo puede hacer. El plan de desarrollo tiene dos partes. El plan que dio la OSD a los ministerios y al presidente, que está avalado por el presidente, y otro grupo que no está avalado por el presidente y que se puede hacer efectivo o no según le convenga al conglomerado de la U, los que aplastaron todas las iniciativas del proyecto de la parte de la injerencia del gobierno. Una certificación para que la Secretaría nos dijera cuántas proposiciones desde el día de ayer se han solicitado de votaciones nominales, artículo por artículo, así como las proposiciones que se han solicitado estudiar. Porque hay unos trámites que exige la ley quinta. Que fueron 1.500 propuestas que no se tuvieron en cuenta, pero se dejaron como reservas, nunca se incluyeron. Y la otra parte es la que se está debatiendo en este momento. Miremos el siguiente video. Que tienen proposiciones no avaladas por el gobierno y no lo dejaron discutir. No lo dejaron discutir. Lo ponemos a consideración, alzamos la mano y no fueron tenidas en cuenta esas súplicas para intervenir como es nuestro derecho. O sea, hagan los esfuerzos que quieran hacer, el debate no quedó ordenado. Y es más, siento que quedó en el campo de la ilegalidad. Siento eso. No porque nosotros vamos a actuar de alguna manera, no. Es que esto lo está viendo todo el mundo. Y este es el plan de desarrollo. Y ahí hay una cantidad de proposiciones que son buenas, necesarias, que mejoran los artículos. Así que... Tanto de Carreríos, continúe, termine. ¿Cuántas veces le he dado la palabra? Quiero dejar constancia de que no hubo garantías suficientes para discutir el proyecto más importante de cualquier congreso en el mundo, como es el Plan Nacional de Desarrollo. Después de ver los videos anteriores, donde los congresistas estaban enfurecidos porque les violaron la ley quinta del 94, que esta ley dice exactamente que cada punto expuesto del Plan Nacional de Desarrollo debe ser debatido. Pero aquí no se presentó esto porque el gobierno neutralizó por intermedio del partido de la U. Representantes a la Cámara.
seguimos con este show, presidente? Más bien... El plan de desarrollo tiene unas transformaciones internas que van en detrimento del pueblo colombiano. Y esto planteado por la OCDE, que es un organismo donde se encuentran 20 países que se suponen son los más competitivos en el mundo y los más industrializados, cuando en Colombia no tenemos ni siquiera industria y tenemos es pobreza. Este plan infiere lo siguiente sobre las pensiones, sobre la educación, sobre el sector agrario, sobre los contratos de las personas para las empresas. Este es un híbrido que va a tener una cantidad de reformas durante este año para hacerle caso a la OCDE. Entonces miremos punto por punto. Consideren otra vez esa proposición y miremos por lo menos qué artículos. Yo entiendo la premura del tiempo, yo lo entiendo, pero por Dios, miremos qué artículos son bien importantes y trascendentales en esta coyuntura que vivimos. Muchas gracias, señor presidente. Estos megaproyectos son una licencia para desplazar y evitar la restitución de tierras. Estas locomotoras, pines, donde se llegue a encontrar un terreno llamado de utilidad pública, las personas son desplazadas del sector. Reforma al Código Minero. ¿Qué va a hacer aquí la reforma al Código Minero? Formaliza a los pequeños mineros con subcontrataciones con grandes inversores mineros multinacionales y nacionales. Pero ¿qué más pasa aquí? Que estos pequeños mineros pierden su autonomía, pasan a ser simplemente empleados, donde ellos colocan toda la producción y los gastos y la gran empresa se lleva todas las utilidades. Aquí no se ve en ninguna parte que se haya estipulado que haya un plan para erradicar la minería ilegal, las drogas. No se identifica dentro del sistema. Con ese problema de la minería ilegal, seguiremos igual, que la minería ilegal tiene más rentabilidad actualmente que el mismo narcotráfico. Otra parte en cuanto a reforma, patentes y licencias express. Esto de licencias va a tener un manejo preferencial, lo mismo que las patentes. Dan la facultad al gobierno para que haga investigaciones en ciencia y tecnología y se las regale. Oiganlo bien, estimados que me escuchan, y le regale estos estudios a los grandes inversores que van a llegar al país. Hablando sobre víctimas, no se reflejan en el plan. Para la restitución no hay sino 8.504.824.000.000.000 de pesos, dizque para restituir más de 8 millones de personas, porque es que resulta que con la nueva reforma mineroenergética o de pines, que se llama ahora, queda sin piso jurídico la ley de restitución de tierras. ¿Para dónde vamos, señores? Pensemos, más de 8 millones de personas víctimas del despojo, de la violencia, tanto estatal como criminal. Pongámonos a pensar, ¿qué va a hacer el gobierno 2015-2018 con 8.504.824.000.000 de pesos para restitución? Entonces, ¿para qué seguimos con este show, presidente? Más bien tomen a consideración todos los artículos que hacen falta con las proposiciones que el gobierno le dio y terminamos el debate. No hagamos más show, que aquí no hay más proposiciones porque nos sentimos asaltados en la buena fe con la anterior votación. Siempre se ha dicho que para hacer un megaproyecto en cualquier parte del país se debe tener una consulta previa con los habitantes. La consulta previa continúa. Como el territorio donde están ubicadas estas personas es de utilidad nacional, perfectamente se pueden desplazar, así haya existido una consulta previa. Entonces, ¿a qué jugamos? Doctor Santos y el señor Gaviria de Planeación. La minería está por encima de los derechos fundamentales de todas las personas.
Se decía que los baldíos eran para las personas que no tuviesen tierras. Resulta que no, porque ahora se tratan como utilidad nacional. Se pueden desplazar. Y estos baldíos van para quienes son promotores de grandes monocultivos a nivel internacional. Van para la gran minería, tanto energética como de explotación. Pensemos, estimados amigos, se está dando pupitrazo limpio al Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a entrar a la sección de la parte humana, son las pensiones, la educación, lo agrario. Resulta que en pensiones la OCDE le dijo al gobierno que todos los trabajadores colombianos merecen una vejez digna. Resulta que la OCDE dijo que hay que hacerle 7 reformas de fondo a las pensiones de los colombianos. Se supone que las pensiones que hay en Colombia en salario mínimo son muy altas en comparación con la media de las otras regiones del continente, pero lo van a hacer. Lo van a hacer porque es una manera de que el gobierno pueda tener recursos para equiparar el problema fiscal por la devaluación del petróleo. Lo van a hacer. Las mujeres deben pensionarse a los 65 años y el hombre igualmente. Y que para equiparar la equidad, entonces, que pasen de 60 años y que no hayan nunca efectuado ingresos para las pensiones, se les dé una pensión mensual de entre 40 y 70 mil pesos. ¿Para qué les sirve a un anciano 40 mil o 70 mil pesos? Los productos de consumo han subido más del 500%. Miremos en la educación. La clase media colombiana se va a ver afectada por esa decisión. Y muchísimos jóvenes de la clase media emergente van a quedar por fuera de participar en esos programas de becas. Y aceptar ese artículo sería dejar a centenares de miles de personas por fuera de esquemas de cobertura de educación. Las personas de bajos recursos de estratos 1, 2 y 3 van a quedar sin educación por lo siguiente. Se reforma la educación con sistema nacional terciario en jornada única. Pero ¿qué pasa con los profesores de jornada única? Son tercerizados. Todos van tercerizados. Con esta reforma de la educación con sistema nacional terciario, se lapida totalmente la ley 30 de educación. Y hay que tener en cuenta que los institutos de garaje pasarían a ser universidad. El gobierno dijo que dentro de los planes va a hacer una reforma educacional profunda para que seamos en el 2030 los más educados. Pero ¿cuánto aportamos para esto? 136.681.299.000. Pero hay que tener en cuenta que esto hay que pagar profesores, hay que hacer nueva infraestructura. Esto se va a hacer conjuntamente público-privado. ¿Ustedes creen que con este dinero se va a solventar una mala educación existente en el país cuando estamos ocupando el último puesto en PISA? Esto es pura politiquería del gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo le dio facultad al gobierno en la cuestión agraria, minera y energética, facultades extraordinarias para que haga titulaciones masivas de tierras a campesinos e inversionistas. Voy a leerles qué dijo el gobierno. Volver propietario al que ha trabajado desde siempre la tierra, fomentando la inclusión productiva. Esto deja por fuera, como he dicho anteriormente, la ley de restitución de tierras quedaría sin piso jurídico, porque es que estas tierras se toman como de utilidad nacional. Entonces, primero está que la inversión extranjera tenga todas las garantías jurídicas que el mismo campesino que tenía baldíos dados por el INPODER y que ahora se los puede quitar el gobierno precisamente para dárselos a un inversión, sea de minería, sea para hidrocarburos o sea para la agricultura. Santos puede en cualquier momento, que apareció en los llanos orientales
una zona donde puede haber minería, pero eran baldíos dedicados a las personas que lo estaban cultivando, perfectamente las puede sacar, titulárselas a un inversor. Uno de los congresistas dice: los artículos avalados por el gobierno se aprobaron con proposiciones del Congreso sin que el gobierno diese explicaciones y no quedaron sino como anotación. Otro congresista dice: no hay claridad en el plan macroeconómico y financiero para poner en marcha los proyectos. El Plan Nacional de Desarrollo da garantías al sector privado, pero vende al sector industrial por medio de aranceles. Esto nos deja en un debacle completo, porque el sector industrial es el que genera empleo, el campo genera empleo y el sector industrial está por el piso, está en una decadencia total. La OCDE dice: se deben movilizar los ingresos de tal manera que se simplifique la estructura tributaria actual, o sea, extenderla para más personas y que se aumente progresivamente, se amplíe la base tributaria y se facilite la inversión privada al asegurar una competitividad internacional. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Hay que ponerle impuestos a todo menos a la inversión que llegue al país. Reemplazar la tributación cooperativa tradicional con la estructura de exenciones simplificadas. O sea, al que se le va a subir más impuestos. Sustituir el impuesto a la renta tradicional con un imán extendido. El imán es una propuesta del gobierno que incluye a trabajadores legales y por cuenta propia y otros. Estas personas tendrán que pagar más impuestos e incrementar sucesivamente el IVA. Dice por una parte: si se obtienen suficientes ingresos de estas fuentes, se podrá ayudar a reducir los impuestos no convencionales aún vigentes, el impuesto al patrimonio personal, impuesto a las transacciones financieras, la OCDE. Incrementemos impuestos a la gente común y corriente, pero quitémosle totalmente los impuestos a las transacciones financieras y quitémosle el impuesto al patrimonio. Gravísimo lo que está sucediendo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2014. Todos los impuestos van para las personas trabajadoras y para los independientes y para otras personas. Es increíble. La salud como tal no se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo. Que se vaya a aprobar el artículo del 61 al 64 tal y como quedó en esta ponencia, porque realmente no solucionan los temas de fondo de la salud. Son muchas las observaciones que se han hecho por crear una nueva institucionalidad que concentre, en vez de que descentralice, que concentre en el Ministerio de Salud más funciones y más recursos. Esta salud se va a reformar nuevamente, pero dándole prioridad va a quedar más consistente para los inversionistas de la salud. El gobierno dice que la salud es universal, pero resulta que eso no es cierto. Eso es una falacia. Aquí se va a incrementar la verticalidad de las EPS. La contratación por medio de cooperativas también se va a incrementar. Y ese es el famoso trabajo digno que dice el gobierno. Es el más tercerizador del empleo. Ocupa el 57% de tercerización en el país. Entonces, ¿cuál es el ejemplo para las demás empresas? Si el mismo gobierno terceriza, pero sale a los medios a decir está fomentando el empleo formal. ¿Pero cuál? ¿El empleo formal por cooperativas? No, es imposible. Es que aún sindicatos de empresas que se llaman sindicatos patronales están tercerizando. En cuanto a los ingresos de los pobres, que se llama salario mínimo, la OCDE dijo que el gobierno tiene que reformar el salario mínimo, un índice alto en comparación de la media de la región. ¿Para dónde vamos, amigos? Y esto se va a efectuar porque es una manera esencial que tiene el presidente Santos de ingresar industrializados con equidad, la OCDE. Les agradezco muchísimo. Los invito que si les gusta el video, por favor, espero complementos al final.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades para todos. T'aimes cette ambiance, tech rap sur les dance floors, tu sens cette vibe qui